Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, hoy celebramos la fiesta del Papa San Calixto, Papa y mártir. San Calixto I sucedió en el año 217 a San Seferino en la ciudad de San Pedro. Este Papa estableció las témporas, es decir, 4 veces al año, dar gracias a Dios por la estación que pasó y pedir misericordia, bendición para la estación que empieza. Murió mártir en el año 222, precipitado en un pozo por los paganos. Que bien, si hoy, gracias a Dios, tenemos naciones enteras que fueron durante siglos y siglos evangelizadas, cristianas, y que hicieron posible una civilización excepcionalmente brillante, la civilización cristiana, es que en la raíz de todo esto tenemos estos santos, estos papas, estos mártires que han trabajado durante siglos anteriores. Entonces, como en toda construcción hay los cimientos, y los cimientos se hace con cemento y con esfuerzos, bien, ustedes saben que durante casi 300 años la Iglesia fue perseguida al inicio, desde que empezó. De hecho, Cristo fue crucificado, los apóstoles perseguidos, varios de ellos matados en Jerusalén, después todos murieron mártires, menos San Juan. También del lado pagano, la persecución fue feroz, no fue así fácil. Del año 64, cuando Nerón hizo quemar la ciudad para reconstruirla supuestamente, el incendio le escapó de la mano y hubo bastante ruinas en Roma, y este cobarde emperador bien echó la culpa a los cristianos inocentes, y de ahí hizo una ley que decía: non licet esse cristianos, no está permitido ser cristiano. Entonces, del año 64 a 313, 1213, hubo una ley que prohibía ser cristiano en el Imperio Romano. Es verdad, no era cada día puesta en aplicación total la ley, pero hubo 9 persecuciones generales en todo el imperio, en muchos locales, y decir cristiano era la cosa más fea de esta época a los ojos de los paganos, por todas las calumnias que habían inventado, los disque filósofos, los brujos, los hechiceros, los políticos interesados, todos los enemigos de Cristo habían inventado un montón de calumnias contra los pobres fieles de Cristo, y estaban muy mal considerados. Como hoy, por ejemplo, las sectas, su trabajo nefasto es de calumniar a la Iglesia Católica de la manera más injusta, más criminal, más diabólica, con mentiras coloradas con citas bíblicas que no tienen nada que ver, y alejan a la gente y siembran odio en el corazón de la gente. Entonces, si hoy, gracias a Dios, 2000 años después, tenemos todavía tantos y tantos pueblos en la fe católica, lo debemos a estos santos mártires, hombres, mujeres, niños, adultos, casados, solteros, y especialmente sacerdotes, obispos y papas. Hubo el año 258 una ley que decía atrapar los obispos y los sacerdotes y cortarles la cabeza. ¿Por qué? Porque había tantos cristianos ya que no podían acabar con todos, entonces cortar la cabeza a los pastores de la iglesia, ¿no? ¿Qué dice San Pedro a los presbíteros, a los sacerdotes, a los obispos? Y viene en su primera carta, capítulo 5, dice: carísimos, suplico a los presbíteros que hay entre vosotros, los presbíteros son sacerdotes, suplico a los presbíteros que hay entre vosotros, y yo, vuestro copresbítero, sacerdote también, y testigo de la pasión de Cristo, como también participante de su gloria que se ha de manifestar en lo porvenir. ¿Y para qué lo suplica? Y bien, para apesantar la grey de Dios confiada a vuestros cuidados, velando sobre ella, no como forzados, sino generosamente, ni como que queráis ejercer mando sobre los fieles, sino siendo verdaderamente dechados ejemplos de la grey.
En pocas palabras dice muchas cosas el santo. Entonces él suplica, él también manda, ¿no?, a los presbíteros, y los presbíteros son los sacerdotes. Ahora los sacerdotes mayores son los obispos y los ayudantes son los llamamos padres y los sacerdotes. Bien, suplico a los presbíteros. ¿Para qué? Para que apacentan la grey de Dios, confiada a sus cuidados. Entonces la grey es de Dios. La grey, los fieles, las almas, son de Dios. Apacentar la grey de Dios, pero confiada a su cuidado. ¿Y qué es apacentar? Bien, apacentar, dice el Papa San Pío X, dice enseñar la doctrina, catequizar, mostrar el camino de la salvación, decirle lo que es malo para su salvación y lo que es bueno para su salvación también. Apacentar en la iglesia del Señor, confiada a su cuidado. Entonces, cuando confían al cuidado de una persona, una persona que tiene que cuidarla, ayudarla, protegerla, formarla, velando sobre ella. También velar, sin no dormir, velando sobre ella no como forzados, sino generosamente. Por ejemplo, en la historia del santo Toribio, el arzobispo de Perú, en los años 1500 y pico, el que confirmó Santa Rosa de Lima, hizo realmente miles y miles y miles y miles de kilómetros para ir de pueblo en pueblo a confirmar toda la gente. En los ríos, esos ríos tremendos, no había barcos, digamos, seguros, en los ríos, en las montañas, en cosas. No dejó ni un solo pueblo de toda esta región sin visitarla para animar a la gente, animar a los sacerdotes y confirmar. Un día llegó a un pueblo, confirmó todo el mundo, del bebé nacido bautizado hasta el viejo pagano bautizado. Entonces hicieron las confirmaciones y después salieron y subieron la montaña, subiendo, es muy duro, y de repente llegan corriendo unos jóvenes, padre, disculpe, pero había una persona enferma y no fue confirmada. Entonces, ¿qué hacemos? El santo dijo, déjala que no salga para no enfermarse más y yo voy a regresar. Todos los sacerdotes murmuraban un poquito del descuido, pero regresó. Lo mismo, todos los santos, al inicio los obispos eran misioneros. Iban de pueblo en pueblo, predicar, bautizar, formar, velaban sobre la gente. Y cuando el demonio sembró las herejías, ven ahí también, velando sobre la grey del Señor, y bien, los obispos, los papas, denunciaron los errores. No se puede aceptar que los errores así se siembran en el pueblo cristiano como si fuera doctrina cristiana. Es gravísimo esto. ¿Qué es el error? El error es algo tóxico, es algo falso. Ninguna madre de familia, ningún padre de familia daría a sus hijos una comida tóxica o permitiría que esta comida tóxica se esparce en el pueblo. En todos los gobiernos bien hechos, bien hay un Ministerio de la Salud que vigila sobre los alimentos. No se puede vender cosas, alimentos malos, alimentos peligrosos, alimentos que no dan la salud, sino causan enfermedades. Y hoy, ¿qué pasa en la iglesia? Por desgracia, ¿qué está pasando en la iglesia? Bien, por desgracia hemos perdido realmente millones de católicos en los últimos 50 años. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pueblos católicos hace todavía 50 años atrás, más o menos? Bien, porque pueblos católicos a 90, 95, 98% católicos hoy perdieron el 20, 30, 40, hasta 50% según los lugares de los católicos. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los obispos? Ellos tienen el cargo de apacentar al Señor, es decir, dar la doctrina, la enseñanza, la fe verdadera y de velar sobre ella, cuidarla. ¿Qué hicieron los obispos? Gracias a Dios hubo unos
buenos que hicieron su trabajo, trabajaron, benditos a Dios, esto, mi respeto, pero ¿y los demás? ¿Qué hicieron? ¿Por qué este avance extraordinario de la herejía? Queramos o no queramos, lo que no es católico no es cristiano verdadero, aunque se digan cristianos. Es fácil decirse cristianos, evangélicos, esto, aquello, hay un problema grave. ¿Por qué esa decaída de los pueblos católicos en los últimos 50 años? El asesinato legal, oficial de los inocentes entró como ley en las costumbres. ¿Por qué? ¿Por qué permitió el aborto? ¿Qué hicieron los católicos? ¿Qué pasó con el voto católico? ¿Qué dicen los obispos? ¿Y para qué son obispos? Si no velan, si no protegen cuerpos y almas de los fieles en este asunto de asesinato de inocentes. Esa decadencia monstruosa en varios países católicos actualmente, Sodoma y Gomorra aprobada por ley, al punto de casar hombre con hombre y de no poder predicar el evangelio cuando ataca esos vicios monstruosos. ¿Qué hicieron los obispos? ¿Qué catecismos dieron a los niños que hoy son niños del pasado, que son hoy padres y abuelos? ¿Qué catecismo les dieron? ¿Qué formación les dieron? Y viene el Papa Benedicto en su libro Informes sobre la Fe, en 1981, dice: debido a que la teología ya no da un modelo común de la fe, la catequesis también está expuesta a la desintegración. No es normal. La catequesis es la comunicación íntegra de la fe a las nuevas generaciones. ¿Cómo puede dar una catequesis desintegrada? Muchos catequistas, dice, y algunos catecismos ya no enseñan la fe cristiana en el conjunto de su armonía. Es gravísimo esto. Esto lo dijo el Papa Benedicto cuando era cardenal, responsable de la fe a nivel mundial. ¿Y qué medidas tomaron? ¿Qué hicieron? Y ahora, 40 años después casi, ¿en qué andamos? ¿Qué catecismos dan a los niños? El Papa dice, si han tomado unos cuentitos bíblicos, porque es interesante según la ideología actual, y en eso insisten. No, señores. Un catecismo católico debe necesariamente, como un carro, tener 4 ruedas. Un carro con 3 ruedas no funciona, usted sabe. Y un catecismo debe tener necesariamente 4 partes, como siempre la Iglesia enseñó, y ahí de hecho el Papa Benedicto lo explica. Debe tener la fe, el credo explicado, la moral, los mandamientos, los sacramentos y la oración. Eliminaron todo esto. ¿Y ahora qué hacemos? Católicos ignorantes. Ustedes saben que el 90% y más del éxito de estas sectas anticristianas, anticatólicas, heréticas, de falso cristianismo, lo debemos a los cambios en la Iglesia católica. Y decir eso no ataco a la Iglesia en sí. Denuncio los errores que hicieron los pastores, empapados de ideas liberales, modernistas y ecuménicas ingenuas. No, señores, es gravísimo. Cristo no tiene iglesias. Cristo tiene su iglesia y punto, que es la católica. Y hoy, ¿qué decir de los pobres católicos que todavía se dicen católicos? Gracias a Dios lo son, por su bautismo. Pero ¿qué saben? Mire lo que dice aquí el Papa San Pío X, y ya más de hace 100 años atrás. Pero él había hecho el diagnóstico. ¿Y por qué no han tenido en cuenta de esas alertas? Ellos inventan sus cosas ideológicas. Quisieron hacer mejor que los santos. Y bien, no, señores. No podemos hacer mejor que los santos, porque los santos ya eran santos. Los santos estaban empapados del Espíritu de Dios. Los santos realmente estaban iluminados por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros dejamos lo de los santos para seguir nuestras pequeñas ideas. Esto no vale. Y si queremos salir de esta crisis, bien tenemos que buscar y hacer lo que hacían los santos. Imitar lo que hacían, lo bueno que hacían, claro, y todo era bueno. Pero mire lo que dice San Pío X hace 100 años en su encíclica sobre el catecismo Acerbo Nimis del 15 de abril de 1905. Dice: la actual depresión y debilidad de las almas, de que resultan los mayores males para la Iglesia, la sociedad, la familia, proviene principalmente de la ignorancia de las cosas divinas. Ignorancia de las cosas divinas. ¿Y qué hacer? El Papa dice, bien hace falta enseñar el catecismo.
¿Y qué es el catecismo? Y bien, es la síntesis de la palabra de Dios sacada de la Sagrada Biblia y traducción apostólica y explicada por la Iglesia de manera sintética. La actual depresión y debilidad de las almas, de que resultan los mayores males para la sociedad, la familia y el mundo, proviene principalmente de la ignorancia de las cosas divinas. Y el Papa cita el profeta Oseas, capítulo 4, dice: no hay conocimiento de Dios en la tierra, y por no haber conocimiento de Dios en la tierra, la maldición y la mentira, el homicidio y el robo, el adulterio lo han inundado todo, y la sangre se añade a la sangre, por cuya causa se cubrirá de luto la tierra y desfallecerán todos los moradores. Por no haber conocimiento de Dios en la tierra, bien tenemos todos los problemas actuales. Esto es un hecho. Haber suprimido el catecismo, dice otra vez el Papa Benedicto, fue un error. Claro que fue un error. Pero los años 70, 80 lo suprimieron. Y dice, aunque esto se hizo al nivel católico, es decir, mundial, bien fue un error. Entonces, estos orgullosos que querían cambiar todo a su modo, según sus grandísimas ideas, bien 50 años después, 40 años después, que hay nada. Lágrimas vergonzosas, problemas, dificultades, decadencia, apostasía. Sí. Y los católicos que han alertado del peligro, los han tachado como fueron los enemigos de la Iglesia. Ellos que eran los hijos amantes de la Iglesia, que dieron cuidado. El Papa San Pío X también dice: afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno, va al infierno por no conocer los misterios de la fe cristiana. ¿Y hoy qué dirían? Tenemos 2 generaciones sacrificadas, que hermanos. Los niños de los años 70, 80, que hicieron un catecismo superficial y falsificado en muchos lugares y cosas, hoy son abuelos. ¿Y qué han comunicado los hijos? ¿Qué comunican sus nietos? Ese es el problema. Entonces, haber cambiado todo para ser mejor que los santos, bien vemos que no hubo bendición, no hubo bendición de Dios. El Papa dice: solo la doctrina cristiana pone al hombre en posesión de su eminente dignidad natural en cuanto hijo del Padre Celestial. Cuando la gente pierde la fe, queridos hermanos, ya no hay ningún freno. Y el Papa San Pío X fue pequeño vicario de pueblo, fue párroco. Él pasó por todas las escaleras para llegar Papa. Y él veía claro que veía mejor que un pobre sacerdote que nunca salió de una oficina y que hace planes a nivel mundial. Es fácil. Este hombre estaba en contacto con lo real, lo concreto del pueblo. Entonces el Papa aconseja, dice, catecismo y formación cristiana. No hay otra. Y a presentar la grey, bien dice, a presentar la grey es enseñar el catecismo, es decir, la síntesis de la fe cristiana a todos, chicos y grandes. De hecho, él pedía que todas las fiestas y domingos, todos los párrocos y todas las parroquias hicieran al menos una hora de catecismo para todos, chicos y grandes. Mire lo que dice aquí. El Concilio de Trento, hablando de los pastores de almas, declara que la primera y mayor de sus obligaciones era la de enseñar al pueblo cristiano, enseñar la doctrina cristiana al pueblo cristiano. 2 obligaciones impone principalmente el Concilio de Trento a los pastores de almas. Una, que todos los días de fiesta hablen al pueblo acerca de las cosas divinas. Otra, que enseñe a los niños y a los ignorantes los elementos de la ley divina y de la fe. Porque la predicación del Evangelio está destinada a los que ya poseen los elementos de la fe. Usted habla el domingo
a la gente que si no conoce el catecismo no entiende. No entiende. El domingo se predica a gente ya que posee los elementos de la fe. Porque la predicación del Evangelio está destinada a los que ya poseen los elementos de la fe. Es el pan que debe darse a los adultos. Mas por lo contrario, la enseñanza del catecismo es aquella leche que el apóstol San Pedro quería que todos los fieles habían de desear sinceramente, como los niños recién bautizados. Si la fe languidece en nuestros días, ¿y qué diría hoy? Si la fe languidece en nuestros días hasta parecer casi muerta en una gran mayoría, es que se ha cumplido descuidadamente o se ha omitido del todo la obligación de enseñar las verdades contenidas en el catecismo. Sería inútil decir como excusa que la fe es dada gratuitamente y conferida a cada uno el bautismo, porque ciertamente los bautizados en Jesucristo fuimos enriquecidos con el hábito de la fe, es decir, hizo nuestra alma apta a recibir esa enseñanza, pero no tiene el contenido. Hace falta sembrar el contenido. Usted puede tener un terreno muy bien, muy bueno, muy rico, pero si no siembra va a quedar ahí. Entonces hace falta sembrar, queridos hermanos, y hoy yo pienso que el Papa diría cosas son mucho más fuertes. Catecismo, es decir, catecismo, pero catecismo verdadero, catecismo íntegro, catecismo que afirma la fe, que dice la verdad. Y si queremos salir de esta crisis, bien, primero recemos a Dios que dé a su iglesia santos pastores, papas, obispos, sacerdotes, esto es el problema. Segundo, que estos pastores tengan la valentía de San Pío X de denunciar el error. Por ejemplo, en el año 81, el Papa Juan Pablo II dijo: hoy los cristianos católicos andan perplejos, confundidos, desviados, se han sembrado verdaderas y propias herejías a manos llenas en el campo dogmático y moral. ¿Es gravísimo esto? Es gravísimo sembrar herejías en la fe, en la moral, como doctrina católica. Es un engaño, es como llenar la sociedad de falsos billetes. Eso no vale. Se ha manipulado la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, inmoralidad, hoy los católicos andan como andan. Entonces sí, los cambios en la Iglesia tienen culpa en esa situación lamentable. Y las fuerzas anticristianas aprovecharon al máximo, exigiendo derechos a todos los vicios y pecados, hasta haciendo leyes. Entonces, recemos por la Iglesia, claro, recemos por el Papa, los obispos, sacerdotes, y recemos que tengan el valor de cumplir con sus deberes. Una persona que no cree en la fe católica ya no es católica. ¿Y por qué se dice católica? Para poder trabajar ahí y hacer pasar sus ideas por fe católica. Eso no vale, eso se llama modernismo. Entonces, que la Virgen Santa y todos estos papas santos y mártires desde el cielo nos ayuden obtengan las luces necesarias a los dirigentes para que cumplan con sus deberes, porque Dios pedirá cuenta al Papa de las almas de todo el mundo católico. El Señor pedirá cuentas al obispo de todas las almas de su diócesis. Es fácil tener el báculo. El báculo es para dar golpe a la nariz de los lobos y de los tigres, y no hay para adorno. Sí, el Señor pedirá cuentas también a los párrocos, a los sacerdotes, cuenta de las almas. No es un juego. Grande es el honor del sacerdocio, claro, pero también sus responsabilidades son grandes. Entonces, que Dios ayude a todos los que están haciendo bien su trabajo y dé luz a la capacidad a los que no lo hacen bien. Y que Dios nos libre de los que no son católicos y que hacen pasar por católicos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.